Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández, como usted ya sabrá. Y en el video de hoy quiero reflexionar sobre la relación que existe entre la libertad religiosa y el derecho humano a la educación. Para ello voy a desglosar las dos lecturas que nos proporcionó, una proveniente de Pablo Latapi, que es básicamente un análisis a las reformas constitucionales de manera, bueno, en materia religiosa, y cómo no, su impacto en la legislación escolar. Y la otra que proviene de Manuel Muredu, que desarrolla a fondo principalmente el derecho a la enseñanza religiosa como parte de la libertad religiosa en México. Ambos textos de hecho abordan un tema clave, el cual es hasta dónde el Estado mexicano garantiza o limita el ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito educativo. Así que sin nada más que mencionar, comencemos. Para hablar del primer tema, hablaremos de la lectura de Pablo Latapi. La lectura de Pablo Latapi se titula La libertad religiosa y la legislación escolar. Las recientes reformas constitucionales de México ante el derecho internacional, que fue publicada en 1992, y analiza las distintas reformas constitucionales que modificaron profundamente la relación entre el Estado mexicano y las iglesias, especialmente en materia educativa. La PATEVI comienza explicando que desde 1917 México contaba con una legislación altamente restrictiva en temas religiosos. Por ejemplo, la Constitución prohibía que las iglesias tuvieran personalidad jurídica, que los ministros de culto participaran en política o en la educación, que se realizara culto religioso en espacios públicos, que los estudios realizados en seminarios fueran reconocidos oficialmente. También se imponía una laxiedad radical en la educación, no solo en las escuelas públicas, sino también en las privadas, al menos en niveles básicos como primaria, secundaria, y los ministros y corporaciones religiosas se les prohibía de hecho totalmente participación, o se les prohibía la total participación en la educación formal. Todo esto generó conflictos en el derecho internacional, ya que México no podía adherirse a los tratados de derechos humanos sin reservas o debía presentar declaraciones interpretativas que limitaban su alcance. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado mexicano hizo reservas al artículo 18, que garantizaba el derecho a los padres a que sus hijos reciban educación religiosa conforme a sus convicciones. En el caso del Pacto de San José, que viene a ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México también limitó el alcance del artículo 12 por considerarlo incompatible con su marco constitucional. Otro aspecto importante es que en diciembre de 1991 y enero de 1992, el gobierno impulsó reformas constitucionales a los artículos 3, 5, 24, 27 y el 130, con el objetivo de modernizar la relación entre el Estado y las iglesias, especialmente con la Iglesia Católica. Las reformas lograron ciertos avances, como el reconocimiento jurídico de las iglesias, la posibilidad de que participaran en educación y principalmente en instituciones privadas, la apertura para el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo. Sin embargo, la EDAPI señala tres limitaciones graves. La primera es de que se ofrece una visión histórica sesgada, en la que el Estado se presenta como siempre justo y la Iglesia como enemiga del progreso. Esto impide un verdadero reconocimiento de los derechos religiosos como derechos humanos. La segunda es de que básicamente se establece que existe una visión jurídica autoritaria, donde el Estado no reconoce derechos por ser inherentes a la persona, sino porque se los concede por benevolencia. Por eso, la libertad religiosa no se reconoce como un derecho humano pleno, como lo es la libertad de creencias, lo cual es mucho más limitado. La tercera es de que básicamente establece un concepto incompleto de la libertad religiosa, pues se habla solo de libertad de creencias y no del derecho integral a practicar, enseñar y manifestar la religión tanto en público como en privado, como lo establece el derecho internacional. La TAPI concluye que, aunque las reformas de 1992 representaron un avance, no fueron suficientes para cumplir plenamente con los compromisos internacionales en materia de libertad religiosa y educación. El segundo tema habla acerca de la lectura de Manuel A. Mured, en el cual se titula La enseñanza de la religión, un tema pendiente de la libertad religiosa en México. Este artículo es más reciente y parte de la reforma constitucional del 2011, que fortaleció el artículo primero y reconoció la aplicabilidad directa de los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho mexicano. Con esto, la reforma a la libertad religiosa se vuelve exigible jurídicamente, incluso si no está desarrollada por leyes secundarias, porque es parte del llamado bloque de constitucionalidad. Este bloque se compone tanto por derechos constitucionales como por los contenidos en tratados internacionales. En este contexto, Muredu analiza el derecho a los padres o el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa conforme a sus convicciones, el cual está garantizado por el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos artículos, de hecho, reconocen este derecho como parte esencial del ejercicio de la libertad religiosa. Pero aquí aparece un gran conflicto en México. El sistema educativo público sigue siendo completamente laico y no contempla la enseñanza religiosa ni siquiera
considera como una posibilidad opcional o cultural. Mouredou explica que el derecho a la educación religiosa no puede entenderse como un derecho aislado, sino como un derecho prestacional, es decir, un derecho que el Estado debe garantizar activamente y no solo permitir. En otras palabras, no basta con permitir que exista una educación religiosa en escuelas privadas. El Estado también tiene la obligación de crear condiciones para que aquellos que no puedan pagar una escuela privada tengan acceso a una educación que respete sus convicciones religiosas, por lo menos es lo que menciona. El autor de hecho distingue dos tipos de prestaciones estatal. La primera, que es la prestación normativa, que es básicamente aquel deber del Estado de legislar y crear condiciones jurídicas para que la enseñanza religiosa pueda darse de manera compatible con la laicidad. Y la segunda es de que la prestación fáctica, el cual es el deber del Estado de implementar acciones concretas para ejercer ese derecho. Por ejemplo, capacitación de maestros, incluir materias optativas sobre la historia de las religiones, entre otros. Además, Mouredou explica que hay dos modelos distintos de la enseñanza religiosa que pueden coexistir en un Estado laico, como es la enseñanza acerca de la religión, ya sea tanto en los ámbitos informativos, académicos, imparciales, etcétera, como también la enseñanza de la religión por medios confesionales, doctrinales o impartidas conforme a una fe específica. El problema es que México no ha desarrollado ninguno de estos dos métodos, sistema político de educación. Y ya como reflexión final, quisiera destacar que ambas lecturas llegan a la conclusión importante de que la libertad religiosa es inseparable del derecho de la educación. Y en México todavía existe una brecha enorme a la hora de hablar entre lo que dicen los tratados internacionales y lo que ocurre en la práctica, evidentemente. Desde mi perspectiva, considero que hay distintos puntos clave que hay que analizar. Entre ellos, considero que la libertad religiosa no es solo creer en algo, sino poder educar, enseñar y vivir conforme a esas creencias. También creo que la educación pública debe reconocer la diversidad y no negarla. Y cómo no, también y el hecho de negar el derecho a la educación religiosa a quienes que no pueden pagar una escuela privada reproduce desigualdad social. Y eso ha sido todo, profesora. Espero que mi video haya sido de su agrado o le haya gustado. Sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández. Espero que tenga un buen día, tarde o noche respectivo. Nos vemos.